Las 7 de la tarde, exactamente. Otra de las noticias que se conocieron hoy, que se viene conociendo en estos últimos tiempos, tiene que ver con 45 trabajadores despedidos en una unidad dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que permitía congelar los bienes de represores prófugos y que además había conseguido que se apresaran a 23 de ellos. Estamos en, bueno, además habían trabajado mucho en los casos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, pero puntualmente lo que tenía que ver con apropiaciones ilegales, como el caso de Papel Prensa, como el caso de los hermanos Iacarino, entre otros. Estamos en comunicación con Pablo Yonto, abogado, periodista, que bueno, nos puede comentar un poquito más en detalle esta cuestión. Pablo, ¿cómo estás? Martín te saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, hay básicamente dos cuestiones, pero me gustaría que empecemos por esta situación. ¿Qué es lo que ocurrió con estos 45 trabajadores? Yo creo que todas estas medidas tremendas del Poder Ejecutivo, del presidente Macri y de varios de sus ministros son acciones claramente ya a esta altura destinadas a destruir, a desmantelar todo lo que significa el avance del Estado argentino, de la nación argentina, en la persecución de los delitos de lesa humanidad y también de todos aquellos delitos que vinculados a lo que ocurrió en los momentos más tremendos del accionar del terrorismo de Estado, se transformaron también, por supuesto, en apropiaciones de bienes, es decir, el robo, ¿no? El robo directamente por parte de represores y de civiles represores de empresas, bienes, casas, autos, etcétera, para, bueno, esto que muchos decían de los militares, como que habían sido muy duros en su accionar represivo, pero que al menos ellos no habían robado. No, todo lo contrario. Robaron, mataron, torturaron, secuestraron. Bueno, y esto que está haciendo el gobierno, que es despidos ahora en la unidad de investigación financiera, ¿no? La que nosotros conocemos como UIF, Sí. que es un grupo de cerca de 200, creo que son 240 en total los trabajadores que están en esa unidad desde hace tiempo, trabajando para detectar todo esto, que no es solamente los bienes apoderados por estos delincuentes, sino también para ubicar represores prófugos o para ayudar en las investigaciones en las apropiaciones de bienes, como es el caso de Papel Prensa. Estos despidos, estos telegramas que están mandando o estas órdenes para despedir gente no son otra cosa que desmantelar y favorecer a los represores y, por supuesto, sembrar un manto de impunidad para quienes son sus amigos. De esto no tengo ninguna duda. El gobierno de Macri no es precisamente amigo ni de la clase trabajadora ni amigo de los sectores populares, son amigos de los empresarios que robaron y saquearon el país, entre ellos Blaquier y Papel Prensa con Mañeto, y entonces estas medidas no tienen como objetivo lo que ellos llaman ordenamiento del Estado, etcétera, sino disfrazado y mal disfrazado de ordenamiento del Estado, lo que están haciendo es favorecer a sus amigos para que sus amigos no sean investigados, y sus amigos son los poderosos que se apropiaron y robaron en la época de la dictadura y después de la dictadura. Por eso lo que está pasando acá en la UIF, lo que ahora en estas últimas horas estamos viendo con preocupación también sobre probables despidos en la Biblioteca Nacional, con todos los sectores dedicados al tema de la memoria y al trabajo de recopilación también en la Biblioteca Nacional de elementos de prueba que tienen que ver también con los delitos de lesa humanidad. Digo, son todas acciones que se van dando en distintos estamentos del Estado y que ahora sí claramente tienen esta característica general. Vos es que cuando empezaban la cuestión esta de los despidos, lógicamente uno en principio y por principio, por ser también un laburante, lo primero que piensa es en la tragedia de la pérdida de un puesto de trabajo, ¿no? Que sea una o sean 30.000 como se dimensionaba en algún momento, uno piensa justamente en eso, en la pérdida
del puesto de trabajo. Sin embargo, a medida que se iban sucediendo estos despidos, yo iba notando que todos tenían algún hilo conductor, todos tenían algo más o menos en común. Y de repente en el Banco Central los despidos también tuvieron que ver con investigaciones que tenían que ver con los derechos humanos, bueno, todo lo que tenía que ver con cultura, donde también hubo muchos despidos, lo que tenía que ver con controles de precios, por ejemplo. Digo, esto da una pauta de cuál es el objetivo real de estos despidos, digamos, justamente como decías, y que tiene que ver con desarticular algunas dependencias. Sí, esto es en concreto los hechos, ¿no? Después están las acciones en las cuales se entremezclan, porque como les cuesta tanto hablar de derechos humanos, a favor de los derechos humanos, quieren aparecer a veces con un discurso pro derechos humanos, pero se les nota que no les sale y además cometen, como en el caso de lo pérfido, bueno, se corre el velo y aparece el verdadero pensamiento de ellos, ¿no? Que es un desprecio hacia lo que ha sido la política de juicio y castigo a los responsables, que es una política que no le pertenece a ningún gobierno, ¿no? Le pertenece al pueblo argentino. Es el pueblo argentino el que luchó por el juzgamiento de los responsables. Es el pueblo argentino el que estuvo y está de acuerdo mayoritariamente en el juzgamiento de los genocidas. Son los distintos gobiernos caracterizados como gobiernos populares, que por supuesto que puede contarse desde el inicio de la democracia, como lo fue la decisión política del radicalismo en el inicio, ¿no? De juzgar a los genocidas, y la decisión política del kirchnerismo de juzgar desde el inicio a los genocidas. Medidas que cuentan con amplio respaldo popular, que cuentan y que estamos seguros que contarán con amplio respaldo popular. Entonces, viene este sector, que es un sector que viene a ofrecer, sin decirlo, viene a ofrecerles impunidad de distintas maneras a los genocidas, y bueno, estos son uno de los tantos mecanismos, ¿no? De las cosas que están haciendo, es desmantelar todo lo que hay en el Estado relacionado con la ayuda a la investigación. Y esto creemos que es un primer paso, seguramente deben tener más herramientas, porque bueno, no hay un compromiso, no hay ninguna señal que vaya en el sentido de al revés de lo que están haciendo, ¿no? Favorecer la investigación, es decir, no han creado nada, no han tenido por ejemplo, ¿no? En este llamado reordenamiento del Estado, decir, bueno, nosotros vamos a crear estos organismos con los cuales se va a impulsar, o vamos desde acá a motorizar o ayudar o colaborar, o no, nada, todo lo contrario. De ese lado, por la positiva no aparece nada, por la negativa es esto, ¿no? Bajo el disfraz del ordenamiento, bueno, qué casualidad, gran parte de los despidos se producen en áreas que están vinculadas en el Estado Nacional, es decir, en los sectores del Poder Ejecutivo, a ayudar y colaborar con la justicia, como han colaborado enormemente el programa Verdad y Justicia, desmantelado, situaciones que se están dando en la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia y en La Plata, en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, etcétera. Bueno, y esto que acabamos de decir de la UIF y de la Biblioteca Nacional y el Banco Central. Puntualmente, bueno, vos conocés bien el caso de Papel Prensa porque sos abogado en esa causa. ¿Qué perspectivas hay, digamos? ¿Cuánto entorpece esto? ¿Cuánto puede seguirse adelante aún? Y acá se desactiva un lugar que estaba haciendo y aportando pruebas e investigaciones alrededor de los delitos de lesa humanidad cometidos para apropiarse de las acciones de Papel Prensa en manos de los grupos mediáticos Clarín y La Nación. Y la causa, ahí hay otra responsabilidad, la causa tiene otra responsabilidad que es judicial, tiene nombre y apellido, es el juez Ercolini, que es el que debería estar llevando la causa aceleradamente, pero no, hace años que se le está pidiendo la indagatoria de Mitre, de Ernestina Noble, de Mañeto, porque hay pruebas de sobra de lo que han hecho con la familia Graiber, con la familia Papaleo, las torturas, los secuestros durante meses en centros clandestinos con el objetivo de desapoderarlos de las empresas, entre ellas Papel Prensa.
Y bueno, y sin embargo, Ercolini, que es uno de los jueces que también estamos denunciando como, bueno, uno de los jueces que está muy cercano y operando o recibiendo la visita del operador judicial de Mauricio Macri, que se llama Daniel Angelici, ¿no? El presidente de Boca. Si alguien tiene dudas de esto, que lea la revista Noticias del último número, que no es precisamente una revista kirchnerista, sino todo lo contrario, donde le hacen un reportaje a Angelici, que está en la tapa como operador judicial del macrismo, es decir, recorriendo los pasillos de Comodoro Pi para ir a ver jueces e influenciarlo en las decisiones. Y ahí mismo en ese reportaje Angelici reconoce que Julián, o sea, Ercolini, es uno de sus amigos y uno de los que concurrió a la cena de fin de año para agasajar a Angelici. Es decir, ahí están las propias confesiones y uno encuentra ahí las explicaciones mucho más claras de por qué determinadas causas no han avanzado y por qué ahora se está haciendo lo que se está haciendo, ¿no? Ahora, bueno, contra esto hay que seguir denunciando, seguir luchando. Estas cosas han pasado en otros tiempos y tanto los organismos de derechos humanos como el periodismo que bueno, que está siempre a favor de la verdad y de la justicia, va a dar pelea. Nosotros creemos que bueno, más temprano que tarde estas cuestiones se tienen que terminar y bueno, si hay que movilizarse, si hay que salir a la calle y protestar todo lo que haya que protestar, más allá de presentar todos los escritos que haya que presentar, tendremos que hacerlo y no dejarnos vencer en esta pulseada, ¿no? Pensaba el otro día, hablando también en una entrevista, con cuestiones en realidad relacionadas con la ley de servicios de comunicación audiovisual y la existencia de una coalición por una comunicación democrática, etcétera. Pensaba, no estamos igual que en los 90 en última instancia, ¿no? Porque creo que para esto que vos mencionás también creo que hemos dado algunos pasos adelante como para respaldarlo, ¿no? Me parece que estos pasos que se han dado adelante dan un plafón para mantener esa lucha que vos mencionabas. ¿Te parece que es así? ¿Te parece que el tema sigue, digamos, está mejor rodeado en todo caso que hace 20 años? Sí, sin duda. Digo, me parece que un sector importantísimo del pueblo argentino ha pegado un salto enorme en su conciencia y que la respuesta, obviamente, a diferencia de los 90, en que también hubo respuestas, pero eran por ahí bastante más aisladas y de algunos sectores que casi cobran hoy con mirada histórica una dimensión heroica, pero porque casi peleaban en soledad. Hoy, sin embargo, bueno, hay sectores movilizándose y dando respuestas rápidas. Va a haber un paro de estatales, los docentes creo que van a dar respuesta inmediata a esta burla de los aumentos por parte del gobierno muy pronto. La reacción en el campo de los derechos humanos, bueno, creo que también ha sido rápida, las muestras de apoyo y los acampes por la libertad de Milagro Sala. O sea, me parece que la reacción es otra, más rápida, creo que más masiva y que, bueno, nos permite tener mucho más esperanza. Del otro lado también, bueno, por supuesto ellos están agrandados, ¿no? Porque son gobierno, porque están recibiendo algunas señales de algunas cuestiones que pasan en Latinoamérica y evidentemente van a intentar avanzar mucho más de lo que han avanzado hasta ahora. Pero bueno, en esta confrontación es como se mueve la historia, digo, no es casual que hace tanto tiempo alguien haya dicho la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Se quiera utilizar aquella definición o cualquier otra parecida, es en definitiva la historia de los pueblos, ¿no? Un sector que trata de explotar y sacar ventajas y el sector más grande, el sector popular, bueno, que de distintas maneras intenta resistir. Pablo, bueno, muchísimas gracias por la comunicación y un gran abrazo y estaremos en contacto para cualquier otro momento en el que podamos charlar. Bueno, y gracias a ustedes también por seguir con estos temas que son de los pocos que se ocupan. Muy bien, un abrazo, gracias Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Era Pablo Yonto, abogado en la causa Papel Prensa, periodista también. Recién recordábamos con Martín Luna, el productor, recordábamos
bueno, que él fue periodista en el diario Clarín, en el grupo Clarín, y que escribió un libro, una biografía titulada La noble Ernestina, que recomiendo, creo que está reeditado, recomiendo porque es una buena pintura de cómo Ernestina Herrera de Noble llega al poder en el grupo Clarín y cómo se conforma también ese grupo a lo largo de los años. Así que bueno, ahí estaba Pablo Yonto hablando un poco de los despedidos en la unidad de investigación financiera dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cosa que entorpece algunas causas iniciadas por delitos de lesa humanidad.